En lo alto de las colinas del estado de Hesse, en Alemania, se encuentra el castillo de Frankenstein, una edificación que ha perdurado a través de los siglos envuelta en misterios y leyendas. Construido alrededor del año 1250 por Konrad II, Reis von Breuber, quien adoptó el nombre de von Frankenstein y estableció el castillo como una fortaleza en lo alto de la colina. La ubicación estratégica del castillo ofrecía vistas panorámicas de los valles circundantes y controlaba las rutas comerciales importantes de la región. Durante los primeros siglos de su existencia, el castillo sirvió como residencia de la noble familia von Frankenstein. A medida que el Renacimiento avanzaba, la relevancia estratégica del castillo disminuyó. La familia von Frankenstein, que ya no tenía la misma influencia de antes, comenzó a abandonar el castillo. Para el siglo XVII, el castillo había caído en un estado de desuso y el castillo fue gradualmente abandonado. Pero seguro que Frankenstein no te suena por el castillo, sino por la historia del famoso monstruo creado por la escritora Mary Shelley. Pero, ¿cuál es su conexión? La novela Frankenstein fue escrita por Mary Shelley y publicada por primera vez en 1818. Aunque no hay evidencia concreta de que ella visitara el castillo en Frankenstein, se ha especulado ampliamente que pudo haber escuchado historias que influyeron en su creación literaria. De hecho, Mary Shelley escribió la obra mientras se alojaba en la villa Diodati, una casa en Ginebra, Suiza, a 7 horas en tren del castillo. O sea, no estaba muy lejos. Ese verano poco usual de 1816, se reunieron en esa casa el que sería su futuro esposo, el poeta Percy Shelley, Lord Byron, la hermanastra de Mary, Claire Clairmont, y John Polidori. La misma Mary Shelley cuenta en el prólogo de su novela Frankenstein, el moderno Prometeo, diciendo: «En el verano de 1816 visitamos Suiza y nos convertimos en vecinos de Lord Byron. Al principio pasamos horas agradables en el lago o merodeando por sus orillas, y Lord Byron, que estaba escribiendo el tercer canto de Childe Harold, era el único de nosotros que ponía sus ideas por escrito. Pero resultó un verano lluvioso y desagradable, y frecuentemente una lluvia incesante nos confinaba en la casa durante días. Unos volúmenes con historias de fantasmas, traducidos del alemán al francés, cayeron a nuestras manos. Cada uno de nosotros escribirá una historia de fantasmas», dijo Lord Byron, y todos aceptamos su propuesta. Me dediqué a pensar una historia que hablase de los misteriosos temores de nuestra naturaleza y despertase un horror excitante que hiciese que los lectores temieran mirar a su alrededor, les helase la sangre, les acelerase el corazón. Así nace el personaje de Victor Frankenstein, un joven estudiante de medicina que se obsesiona con crear a un hombre juntando trozos de cadáveres. Si bien Frankenstein fue la más disruptiva, no fue la única obra que salió de esa propuesta. John Polidori creó El vampiro, que influenciaría la cultura popular de una forma inimaginable. Pero volvamos a Frankenstein. Existen 2 teorías principales sobre la inspiración de Mary Shelley para su célebre novela. Una sugiere que se inspiró en los experimentos de Andrew Cross, quien realizaba impactantes pruebas con electricidad en cadáveres. Y la otra teoría apunta hacia el doctor Johann Conrad Dippel, un alquimista que llevó a cabo inquietantes investigaciones en el castillo de Frankenstein, en Alemania. Johann Conrad Dippel fue un alquimista y científico que nació en el castillo en 1673. Según algunas versiones, Dippel intentó crear el elixir de la vida y realizar experimentos sobre la resurrección, lo que podría haber inspirado a Shelley para crear el personaje de Victor Frankenstein. Procedía de una familia noble, pero desde joven mostró un interés por la ciencia y la alquimia. Estudió en la Universidad de Gießen y en la Universidad de Heidelberg, donde se dedicó al estudio de la filosofía natural y la química. Dippel intentó crear, como te dije, un elixir de la vida, una sustancia que prometía la longevidad y la inmortalidad. Se dice que preparó diversos elixires y remedios, aunque la eficacia de estos productos no estaba comprobada científicamente. Su trabajo en química incluía la destilación de sustancias y la investigación sobre el Dippel's Oil, una mezcla química que producía un olor fuerte y desagradable. Este aceite se utilizaba en algunos tratamientos médicos de la época. Si bien no hay pruebas concretas de que Dippel realizara experimentos sobre la reanimación de cuerpos muertos,
Tenía la reputación de una figura misteriosa y enigmática. Fue visto como un personaje que desafiaba las normas establecidas de su tiempo. Pasó una gran parte de su vida viajando por Europa, trabajando como médico y alquimista en varios lugares. Fue un hombre controvertido y a menudo sus métodos y teorías fueron recibidos con escepticismo por sus contemporáneos. Finalmente falleció el 25 de abril de 1734 en la ciudad de Lichtenberg, Alemania. Shelley también pudo haberse inspirado en elementos literarios y mitológicos más amplios. En la literatura gótica, los castillos a menudo simbolizan lo desconocido y lo sobrenatural. Al elegir un castillo como escenario para los experimentos de Frankenstein, Shelley se alinea con esta tradición literaria. El nombre Frankenstein tiene un sonido antiguo y evocador que encaja con el tono de su novela, evocando una sensación de antigüedad y misterio. Hoy en día el castillo es una atracción turística popular. La leyenda se ha mantenido viva a través de tours, eventos y festivales, especialmente durante Halloween, cuando se realiza la gran fiesta que atrae a visitantes de todo el mundo. El castillo es más que una estructura histórica, es un símbolo de la influencia de la literatura en la percepción de los lugares históricos. Su historia, desde su construcción en la Edad Media hasta su asociación con la famosa novela de Mary Shelley, refleja la evolución de una fortaleza medieval en un icono cultural. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y si quieres ir un paso más puedes ayudarme con un súper gracias. Nos vemos el domingo que viene con otra historia, que tengas una hermosa semana. Chao.